1995. Es el programa número 56 de este almanaque de la Pardopedia que hacemos semanalmente aquí en Déjate de Historias Televisión. Yo solía empezar diciendo buenas tardes, pero es que hay mucha gente que me dice, no, yo te oigo por la noche, yo te veo por la noche. Pues dense ustedes por saludados a la hora que estén, respóndanme cuando yo diga buenas, yo dice tardes, mañanas, noches y demás, y vamos a hablar del año 95, que tuvo como curioso protagonista al que entonces era el líder de los chorizos españoles. Se llamaba Luis Roldán, era director general de la Guardia Civil. Se quedó con dinero hasta del Colegio de Huérfanos de Guardias Civiles. Se escapó, se fue a Tailandia, le estuvieron buscando en muchos sitios. Por cierto, también había falsificado su currículum. Eso no lo han inventado los políticos de ahora. Por fin le engañaron en Tailandia, vino, se entregó, me imagino que le prometieron de todo para que no hablara demasiado y fue noticia de portada de los periódicos durante todo el año, hasta que regresó a España detenido. Aquí está jurando fidelidad al cargo. Parece mentira. La verdad es que estamos en un país donde todas estas cosas pasan tan deprisa porque siempre llega uno que ha hecho algo más. Y esta imagen que tenemos aquí, que es la boda de la infanta Elena, tiene su importancia. La infanta Elena se casó, ya saben ustedes con quién, ahí tienen ustedes, con Rafael de Marichalar, y Televisión Española entonces echó el resto, lo consideró como una superproducción cinematográfica. La realización la hizo Pilar Miró, que había sido directora general de televisión y con muchos premios como cineasta, y tuvo una audiencia de un 71% de los oyentes de televisión. 71%. Por ejemplo, el último gran partido de fútbol que yo recuerdo ha tenido el 57%. En la última Eurovisión el 52%. El 71%. Saben ustedes que el rey Juan Carlos y Sofía casaron a las dos hijas, a una en Sevilla y otra en Barcelona, para dar un poco muestra de que no tenían una preferencia determinada por un lugar determinado ni por una ciudad determinada. Esto fue un gran éxito televisivo. Como matrimonio no fueron tan gran éxito, pero bueno, es decir, se le dio. Ser portada de Ola no debe ser nada difícil cuando eres hija de los reyes. Yo, como no soy hijo de rey, nunca me han llamado de Ola para hacer portada. Pero bueno, vamos a contar más cosas. El premio Cervantes, por cierto, se lo llevó Camilo José Cela. Camilo José Cela ya tenía todo. Era académico, fue el académico de la lengua más joven en su momento, y con el tiempo, pues además del Cervantes, se llevaría luego sí, creo que además fue el año siguiente, el Nobel de Literatura. Es decir, que este premio fue un acierto. Pero vamos a hablar de dos desapariciones trágicas. Una de ellas, la de Lola Flores. Lola Flores llevaba arrastrando tumores, pequeños tumores, ganglios cancerosos desde hacía mucho tiempo. Ella lo sabía y sabía que no le quedaba mucho de vida, pero aguantó como una jabata hasta el final y le hicieron una serie de homenajes importantes en televisión, incluso lo hicieron en Miami, y todas las grandes figuras, incluyendo una figura universal como era Julio Iglesias, fue allí a cantar por ella y para ella. Está bien el título de semana. La muerte de Lola Flores, una mujer de leyenda. Lo más trágico es que tan solo 14 días más tarde fallecía su hijo Antonio Flores. Antonio Flores dicen que murió de dolor, que no aguantó la muerte de su madre. Hablamos en el programa anterior, en el correspondiente al año 94, de su talento emergente en ese momento, con el Siete Vidas y aquel tipo de canciones, pero no pudo disfrutar de ello porque su muerte también, como ven ustedes, muy prematura, se lo llevó. Nos quedamos sin dos miembros de la familia. No mucho después moriría también el padre Antonio González, el Pescailla. Vamos a ver qué nos pasó en Eurovisión este año. Este año, con sorpresa absoluta, presentamos a una artista totalmente desconocida, malagueña, llamada Anabel Conde,
una canción de José María Purón o Chema Purón, que era un cantante y compositor que sabía hacer canciones, le hizo la canción Vuelve conmigo y quedó segunda. España no era segunda desde el año 79, cuando Betty Misiego lo había conseguido con aquella canción de Los niños y ella, su canción o mi canción. Lo habíamos sido anteriormente, habíamos sido también segundos en el 73 con Mocedades y el famoso Eres tú. Y lo habíamos sido también en el 71 con Un mundo nuevo de Karina. Es decir, en casi 70 años de historia hemos tenido 2 primeros premios y tan solo 4 segundos premios. Y este, el del año 95, inesperado. La pobre, digo pobre en ese sentido, profesionalmente, Anabel Conde no tuvo suerte porque la compañía con la que sacó el disco quebró inmediatamente. El disco apenas se distribuyó, ella se quedó sin contrato discográfico y sin grabar más discos. No tuvo la carrera que todo prometía que podía tener. Si este año pasado, este año, hemos sido terceros y nos creemos que hemos conseguido el Oscar, pues imagínate siendo segundo lo que tenía que haber sido. Pues no ocurrió nada. Por cierto, en el de la OTI, que siempre nos ha ido bien, sí lo ganó Marcos Yunas. Marcos Yunas, el nombre y el apellido no dicen nada, pero es hijo de un famosísimo cantante que es Diango. Y él, yo les conozco bien a los dos, le picaba a su padre diciendo: tú fuiste también al Festival de la OTI, quedaste segundo y yo he quedado primero, yo he ganado. Pues ahí está Marcos Yunas con un meritorio primer puesto y también con una carrera, no voy a decir mala, pero desaprovechada en España. Es mucho más importante en Hispanoamérica, sobre todo en México, que aquí, porque voluntariamente se ha ido allí, ha trabajado allí está considerado una figura. Allí ganar la OTI es una cosa importante. Nosotros, como la OTI se canta en español, no le hacemos tanto caso y así queda la gente. Y como decía la semana pasada en el programa anterior, Víctor Manuel era el rey en organizar grandes conciertos o grandes discos colectivos, y el año anterior había hecho mucho más que 2 con su mujer, con Ana Belén. Este año hace en blanco y negro y lo hace con Víctor Manuel. Hace una gira estupenda que, por cierto, también comenzó en Gijón. Un éxito enorme, primero porque los dos tienen un gran repertorio y segundo porque la gracia era que cantaban sus propias canciones y a veces, por ejemplo, Víctor Manuel cantaba Yolanda en lugar de cantarle el autor, que era Pablo Milanés, y Pablo Milanés cantaba canciones de Víctor Manuel. Por cierto, este año a la vez funcionaban Victoriana discográficamente, porque este es el año del concierto o de la gira, el año 95, de la gira de En Blanco y Negro, y el disco saldría al año siguiente. El disco que estaba funcionando de Víctor y Ana era el Contamíname de los conciertos del año anterior. El Contamíname, una composición de Pedro Aguerra, que tocaba y con mucho talento y con mucha originalidad el tema de la xenofobia, del tratar mal a los que vienen de fuera. El Contamíname era: yo sí quiero estar contigo, aunque no temo que me contamines porque va a ser bueno lo que vas a darme. Pues ya saben, éxito por un lado de Víctor, Ana, Pablo Milanés y Pedro Guerra. Y nos vamos a Nino Bravo. Nino Bravo es uno de los cantantes españoles que más ha vendido en toda la historia y que sigue vendiendo en toda la historia. Y sin embargo, como sucede habitualmente en las compañías de discos que lo tenía, pues tantos años después de su muerte decidió que ya no merecía la pena y quitó sus discos de las tiendas. Y la gente seguía pensando que Nino Bravo podía funcionar. Un presidente nuevo que estaba en la compañía se le ocurrió la idea de esos artistas que parecía que ya no iban a vender, que ya estaban, digamos, amortizados, pues sacar una serie más barata, no una serie muy barata, no casetes, sino CDs bien hechos, pero con ese material antiguo que ya habían explotado, a ver qué pasaba. Y dentro del enorme catálogo de esa compañía, ahora se llama Universal, hubo dos grupos o dos artistas que les cambiaron la cara. Uno fue Los Chichos. Ellos se habían olvidado a Los Chichos. Los Chichos son una leyenda para un tipo de público. Incluso lo volvieron a ser
cuando la famosa Rosalía cantó, volvió a cantar canciones de ese estilo, en este caso de Los Chunguitos, en un programa de televisión, y si aquellos CDs estaban pensados para vender 2 o 3 mil, como eran muchos, pues en total, pues los Chichos, con aquel ni más ni menos, caminaban ya por los 30.000 discos, cuando decidieron quitarlo y sacarlo en un disco mejor hecho, no con la portada más cuidada, con más documentación. Y el caso de Nino Bravo fue lo mismo. Nino Bravo estaba tan quemado que la persona a la que le encargaron que hiciera esos discos, de yo quiero sacar a Nino Bravo. Nino Bravo ya hemos sacado todo. Es decir, grabó 61 canciones en su vida, no tenemos más canciones. Es decir, no, le dijo, yo quiero algo antiguo. Bueno, pues que hemos hecho lo mejor, las canciones de amor, las canciones de Herrero y Armenteros. Dijo aquel, pero tenéis un disco muy malo. ¿Qué disco malo? Un día decidisteis darle a un arreglista moderno y a un productor moderno que hiciera arreglos nuevos y los sacasteis y no funcionó nada, porque la gente se sabe de los discos de Nino Bravo, se sabe cómo empieza la primera nota y la última, no quiere arreglos nuevos. Pues ese es que no vendimos nada. Pues déjamelo, lo sacó y se le ocurrió una idea, mirando la biografía, que ese año se cumplían los 50 de Nino Bravo. Y simplemente con las peores grabaciones de Nino y con el título de Nino Bravo 50 aniversario, cuando se dieron cuenta habían vendido más de 50.000 copias, los retiraron de circulación e hicieron este disco. 50 aniversario doble, donde cogiendo la voz de Nino Bravo de las viejas grabaciones y artistas nuevos, Paloma San Basilio, Sergio Dalma, Francisco, que era su gran rival, hicieron un disco doble que vendió más de 500.000 de copias y 2 años después un volumen 2 que también superó los 3 discos de platino. Casi nada. Y aprovechando, he hablado antes de ellos, el éxito de Pedro Guerra en la voz de Victoriana, la misma compañía que les tenía, lanzó el primer álbum de Pedro Guerra. Y fue un álbum de difícil elaboración, se llamaba Golosinas. La primera idea fue hacer un directo con todas las canciones que ya conocía. Pedro Guerra parecía nuevo, pero había grabado ya 3 o 4 discos grandes con el Taller de Música Canaria, discos colectivos, y cuando vino a Madrid entró en este mundillo. Él estaba casado con la hermana de un cantautor, Luis Pastor, que tocaba el cello en sus grabaciones, y entonces entró muy bien en este mundillo, conocía a mucha gente, hicieron el concierto y a nadie le convenció cómo había quedado el concierto, y tiraron, supongo que en algún sitio está, algún día saldrá, volvieron a estudio, hicieron el disco con el título de Golosinas y una canción, aparte de Contamíname, por descontado, que se llamaba Las gafas de Lennon, que era un homenaje a los Beatles y a John Lennon, muy bonito, y que le consagró como uno de los cantautores jóvenes más importantes del momento. Porque este año 95 fue un año clave en la reaparición de los cantautores. De pronto, eso es una historia curiosísima. Un artista que nunca había sido cantautor, que había sido un invento artificial, un ídolo de fans, de esos chicos jóvenes y guapos, a los cuales una compañía le dice, yo te lanzo, porque ahora mismo están de moda los Pecos, está de moda Pedro Marín, está de moda Miguel Bosé, tú tienes cualidades para ellos, y lo lanzó con el nombre de Gonzalo. Y grabó en 2 compañías de discos y vendió mucho aprovechando ese tirón. Desapareció y de pronto un día, con su nombre completo, Gonzalo Benavides, apareció en una compañía de discos con 2 cintas de 2 artistas que había descubierto en el Retiro Parque Madrileño, donde la gente iba a cantar. Unos ponían la gorra y otros cantaban porque les gustaba, y allí encontró un par de artistas que le parecieron importantes. Produjo los discos y consiguió que se los editaran. Uno de ellos consiguió renombre, pero no grandes ventas. Era Javier Álvarez. Javier Álvarez, su primer álbum se llamó La Edad del Porvenir. Luego ha estado 20 años en silencio. Hace poco me cuentan que ha vuelto a lanzar un nuevo disco. Este era Javier Álvarez. Esto, como ven por el formato en la portada, de un CD. Ustedes verán que es más largo que un CD porque tiene a la izquierda la solapa que se dobla. Se ve en este caso porque está extendido del todo. Javier Álvarez en La Edad del Porvenir tenía una canción que se llamaba 1, 2, 3, que era una
un alegato contra el militarismo, que fue la canción que más y mejor le funcionó. Pero no tuvo una carrera excesivamente brillante. Lo que he dicho antes, consiguió el respeto de la crítica y de los más comprometidos culturalmente, pero no un éxito total. Y sin embargo, hubo un par de chicas, Marilia y Marta, cogieron el nombre de Ella Baila Sola, nombre que viene de una canción de Sting que se llama Ellas Bailan Solas, dedicada a las Madres de Mayo, que todos que paseaban delante de la Casa Rosada de Argentina para que les devolvieran o les dijeran dónde estaban los hijos desaparecidos. Ellas lo hicieron en singular, Ella Baila Sola, hicieron una canción, la tienen ahí el single, Lo echamos a suertes, que las consagró inmediatamente. Y ahora aprovecho para hacer un inciso, porque todo esto último que les he contado, yo fui coprotagonista, bueno, actor de reparto. En el caso del disco de Nino Bravo, yo fui la persona a la que le encargaron buscar esos repertorios y que dijo lo de Nino Bravo. Y en este caso yo fui la primera persona que los llevé a televisión, a un programa que había entrevistas y demás, y a mí me pidieron que hiciera cosas musicales y llevé a tres absolutamente desconocidos. Una se llamaba Rosana, era canaria, o es canaria, había estado 12 o 13 años en Madrid intentando triunfar, haciendo canciones para otros, le había cantado canciones, pues gente, había hecho la sintonía de una serie importante, pero le había cantado canciones a Azúcar Moreno, por ejemplo, pero era desconocida. Un buen día dijo que se volvía a las islas, además tiene 10 hermanos, 12, un montón. Su familia había hecho un sacrificio para que ella fuera a Madrid a estudiar y a triunfar, y que se volvía, fue a ver al presidente de la ELGAE, que era canario también, Teddy Bautista. Teddy le dijo, oye, te voy a presentar a un editor de música que seguro que te ayuda. El editor consiguió que, por ejemplo, con una canción que le cantó Esmeralda Grau, ganara el Festival de Benidorm. Y sobre todo, le fue preparando una serie de canciones en su propia voz para enseñársela a otros artistas. Cuando habló de ello con la Compañía Universal, la oyeron cantar y le dijeron, oye, ¿por qué no lo canta ella? Ella dijo que no era cantante, pero al final grabó el disco Las Lunas Rotas, creo que fue el primero, y sobre todo la canción del Talismán, que fue una auténtica bomba. Pues yo tuve la suerte de ser el primero que la vio en público, porque este hombre que la contrató era amigo mío, me invitó a un local pequeñito y la llevé a televisión. Poco después llevé a Javier Álvarez y poco después llevé a Ella Baila Sola. Y el triunfo de los tres hizo que triunfara yo, es decir, que 2 o 3 meses después me despidieran. Pero eso es ley de vida. Pero me siento orgulloso de haber dado este pequeño empujón a 3 artistas valiosos. Así que vamos a salirnos de este territorio. Vamos a hablar de Julio Iglesias. Habíamos visto en los años anteriores hacer 2 grandes discos para el mercado americano. Pero este año hace La Carretera, un disco importante, un disco con un arreglista nuevo, con canciones, con arreglos más modernos, menos estándar. Julio es un estándar, como lo era Frank Sinatra. No le van bien arreglos distintos y sin embargo con La Carretera consiguió una canción de cierto éxito en un momento muy especial, porque fue el año que su hijo lanzó el primer disco, Enrique Iglesias. Julio, con la primera mujer, tuvo 3 hijos. Uno de ellos también ha intentado, Julio Iglesias, o José Julio Iglesias Jr. Ha intentado ser cantante, no lo hace mal, pero no ha triunfado. Otra es la famosa Chabeli o Chabeli, a la que le dedicó el disco de las niñas, de niña a mujer. Y el otro era Enrique, que era que nadie pensaba que iba a hacer nada sin que lo supiera su padre, y con ayuda, entre otros, del Asenio, que le había criado desde pequeño, grabó un disco, no contó nada en casa, lanzaron el disco, de este primer disco, donde estaba la experiencia religiosa, vendió en el mundo 6 millones de copias, 6 millones de copias. Ya es difícil. Y desde entonces está considerado uno de los grandes artistas latinos e incluso norteamericanos. Cuando hubo el famosísimo, 6 años después, el desastre de las Torres Gemelas,
las grandes figuras americanas dedicaron un disco a los héroes, donde estaba Bruce Springsteen, por ejemplo, y estaba él en ese disco, cantando a los bomberos, a los héroes de aquella tarde. Entonces, en ese momento, mucha gente pensaba que salía porque su padre le estaba ayudando y, sin embargo, no sin ayuda, sino incluso con la oposición de su padre, porque enseguida se enfrentaron, se situó, se ha convertido en una figura importante. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a hablar de algunos artistas más. Por ejemplo, Ketama. Ketama era un grupo, y digo grupo porque ha sido quinteto, cuarteto, trío, dúo y luego uno de ellos solista. Un grupo que había entrado en el mundo de las canciones étnicas, las llamaba canciones del mundo. Había hecho discos que funcionaban muy bien en otros países donde buscaban no las imitaciones, es decir, si tú quieres triunfar en Alemania y no eres alemán, es más fácil que te consideren un fenómeno étnico-cultural que no que te consideren un artista compitiendo con sus figuras. Bueno, pues en este caso estuvieron mucho tiempo en esa línea y alguien, no lo sé, decidió hacer un disco en directo con Ketama, y en el disco estaba esta canción que pone ahí, No estamos locos, que sabemos lo que queremos, y de pronto se convirtió en uno de los artistas. Entonces, en esa época, los artistas importantes, todos en España vendían entre medio millón o 1 millón de discos. Ketama llegó a ese medio millón de discos, se hizo muy importante, rompió enseguida. Antonio Carmona se quedó solo, también siguió triunfando, pero en aquella época sí se vendían muchos discos, cosa que no sucede ahora. Ahora eres muy famoso, sale mucho en la televisión, estás en las redes sociales, estás en las plataformas musicales, pero no tienes ese reflejo que es el disco, la lista de ventas que tenían todos ellos. Otro que también se echa al ruedo sin acompañantes es Santiago Auserón. Santiago Auserón fue uno de los dos fundadores, junto con Herminio Molero, del grupo Radio Futura. Después del primer disco, Herminio se marchó, él se quedó de único jefe y realmente marcó con su personalidad lo que era o lo que tenía que ser el trabajo del grupo. Y dentro del grupo hizo una canción llamada La canción de Juan Perro, que era una canción más. Pues no era una canción más porque ya estaba dándole vueltas a su nueva etapa, donde en lugar de firmar como Santiago Auserón quería firmar como Juan Perro. Y con ese seudónimo se ha dado a conocer, ha grabado muchos discos, y este año 95 lo hizo con la canción o con el álbum Raíces al Viento, que es un disco que le funcionó muy bien y que le situó enseguida entre la gente importante. Poco después se marchó a Cuba a hacer un trabajo enorme sobre las raíces de la música cubana, pero eso pasa lo mismo. Las canciones, para tener éxito, pueden tener dos cosas, o emoción o ciencia. Las canciones con ciencia, con muy buena poesía, pero sin emoción, triunfan menos en un público, digamos, más proclive a la lectura que a la música. Y las canciones con corazón llegan a todo el mundo, llegan a esos mismos que les llegan. Pongo el caso de Luis Eduardo Aute, la mayor parte de sus canciones son para gente muy iniciada en la música, y el caso de artistas como Lola Flores, que no tienen ninguna veleidad, o no tenía ninguna veleidad intelectual, y que llegaba al corazón de la gente. Pues en el caso de Juan Perro ha llegado a meterse en el mundo más selectivo, que da mucho prestigio, pero menos dinero y menos ventas, y ha preferido quedarse ahí y ha perdido, digamos, intensidad publicitaria. Y quiero cerrar con Luz Casal. Luz Casal tiene una biografía importantísima, una biografía muy dilatada. Empezó cantando como corista. La palabra corista da la impresión de que va a bailar el cancán, haciendo coros para Juan Pardo, pero enseguida se situó como artista importante, como solista, primero con Luz Casal, luego como Luz, y este año, cierro con esto, hizo una canción que es esta, como La Flor Prometida, que fue otro escalón en ese ascenso a la inmortalidad que tiene Luz.